Este tema al parecer se ha convertido en una saga, una que al parecer les ha gustado mucho, y esto tiene bastante sentido. La Merced es considerada una de las zonas más peligrosas, controversiales e inclusive con más actividad paranormal en la Ciudad de México. En 3 entregas anteriores hemos visto lo que se puede llegar a vivir en este barrio, experiencias que nos hacen pensar 2 veces si es buena idea ir a la Merced. Y aquí debo aclarar, los presentes relatos no tratan de manchar la imagen de este icónico lugar, tan solo son algunas vivencias que a algunos subs les ha tocado tener. Aún así, siempre vale la pena estar pendiente cuando visitemos este sitio, ya que si no estamos en alerta, muy probablemente podríamos vivir algo como lo que estamos por escuchar. Es así que sin más dilación, pasemos con experiencias aterradoras en la Merced. Roberto nos cuenta: Hola Stan, esta es mi historia. He visto tus últimos videos acerca de la Merced y desde el primer capítulo quise mandarte mi anécdota. Y hoy por fin pude escribirla. Verás, hace unos años, un primo mío trabajaba de diablero en el mercado de la Merced. Ese primo era como mi hermano y crecimos juntos. Llegó ahí por una novia que trabajaba vendiendo cosas en el centro, de esos que se ponen y se quitan cuando viene la policía. Seguramente los has visto. Conocí a la chica en una fiesta y al parecer ella tenía familia en el mercado de la Merced. Y ahí conectó a mi primo para que trabajara durante un tiempo en ese mercado. Cuando empezó a trabajar ahí, me decía que las fiestas se ponían muy buenas. A él le gustaba todo ese rollo de los sonideros y se emocionó. Cuando iba a ser el aniversario de la Virgen de la Merced, él me invitó un rato para ir con él. Varias veces había ido al mercado, ya que mi abuela vendía dulces en la colonia, y siempre se fue a surtir a la Merced, y de pequeño me llevaba para ayudarla con las cosas, por lo que conocía más o menos el barrio, aunque ese día la Merced está en un ambiente muy diferente al de costumbre. Se sentía una vibra de verdad de celebración. Encuentras un sonido cada 200 metros aproximadamente, si no es que en cada esquina, y esa vez que me invitó mi primo fue hace como 7 años, tiempo antes de que incluso se incendiara la nave mayor del mercado de la Merced. Había como 2 sonidos dentro del mercado. En la nave mayor, a las figuras de la Virgen de la Merced las llenan de flores nuevas y hay muchas zonas en donde la gente se la pasa bailando. El ambiente se pone muy bien. Ese día mi primo dejó de trabajar, como a las 5, en el negocio en el que estaba laborando, que creo que era de verdura. Yo llegué con él y lo esperé a que saliera, y fuimos con unos tipos con los que trabajaba, a un sonido que estaba por la zona de dulces. Tomamos y todo marchaba bien. Yo nunca he sido de bailar, pero mi primo me obligó a bailar con una chava que conocía del mercado, la cual era muy amable. Realmente yo tenía una mala percepción acerca del mercado y de sus personas, pero todos me resultaron muy amigables. Pero lo extraño ocurrió cuando cayó la noche. Nosotros nos quedamos tomando y el ambiente, aunque pesado de noche, se sentía relativamente seguro, porque estábamos con personas que eran del barrio y no nos quedaríamos hasta después de las 11 para agarrar metro. A eso de las 10 de la noche decidimos irnos, pero a mi primo le iban a pagar, ya que si no mal recuerdo era fin de semana, por lo que nos esperamos y después de un rato tuvimos que ir a una vecindad que se encontraba a tan solo unas cuadras del mercado y estaba pasando avenida Circunvalación. Ahí vivía su jefe, aparentemente, así que con 2 de sus compañeros, así como mi primo y yo, acompañamos a su jefe, el cual era un señor como de unos 50 años que, según por lo que nos contaba, había pasado toda su vida trabajando en el mercado de la Merced, esto desde niño. Fue entonces que llegamos a la calle de la vecindad, entramos a la misma, y esta se veía horrible, aparte de que tenía una vibra medio extraña. En la entrada había unos tipos jugando cartas, que se veían como el típico tepiteño. Voltearon hacia nuestra dirección y se nos quedaron viendo. Mi primo sí se ve más de barrio, pero yo no. Y esos tipos me vieron muy mal. Yo sentía que en cualquier momento me iban a decir algo. La vecindad era de 2 niveles. Era de esas que abundan en el centro, que tiene un patio grande en medio y diferentes cuartos alrededor. El jefe de mi primo vivía en el piso de arriba. Recuerdo que subimos y nos dijo que esperáramos en el pasillo de la vecindad. Todos estábamos en alerta, ya que se sentía una tensión en el ambiente, algo que no compartí en el momento,
pero que posteriormente se lo comenté a mi primo. Y no solo eran los tipos raros de la entrada de la vecindad, los cuales, más que parecer unos tipos pasando un buen rato, parecía que estaban custodiando la entrada. Evidentemente porque hacían cosas turbias dentro, quizá relacionada con venta de cosas prohibidas, o quizá algo diferente. Y eso lo digo por lo que pasó a continuación. Mientras esperábamos en el pasillo, vimos cómo justo en el siguiente cuarto, de donde vivía el patrón de mi primo, se abrió una puerta. Esta puerta se abrió sola y logramos ver el interior del departamento. Yo estaba como a 2 metros de la entrada de este, y al momento que se abrió, sentí como algo me golpeó en el pecho. Era como un aire, pero muy denso, y de pronto comenzó a oler horrible. Las 4 personas que estábamos ahí notamos un olor pestilente, como a carne echada a perder o a algún animal sin vida. Alcancé a ver un poco el interior del departamento, y este estaba iluminado con veladoras. Se notaba el tintineo de las velas, y alcancé a ver algunas cabezas de animales en la pared, como esas que disecan los cazadores, pero se veían raras, como si estuvieran pintadas. También vi cabezas reducidas, cuernos y figuras religiosas que jamás había visto y que no se parecen a nada en las que venden en las cercanías de la Merced. Esas cosas eran raras, pero lo que más me impactó fue lo que parecía ser una virgen, una que no pareciera ser una virgen común, ya que esta parecía más bien una escultura antigua, maltratada, y la cara de esa figura de la virgen intimidaba, y que daba miedo verla. No era una figura como las que están en la iglesia, que emiten paz, sino que esta directamente era rara. Nos fuimos acercando al departamento. Casi entraba con mi primo, pero de pronto nos llamó su jefe. Preguntó qué estábamos haciendo de una manera un tanto agresiva. Dijo que entráramos a su casa. Yo volteé por última vez hacia ese departamento y la puerta, de estar casi por completo abierta, ahora estaba cerrada. Y lo más curioso es que en ningún momento la oí cerrarse. Le pagaron a mi primo y el señor dijo que por la hora nos iba a acompañar al metro. De regreso, nos empezó a contar lo que pasaba en ese otro cuarto. Creo que lo dijo porque todos estábamos muy extrañados, y mencionó que su vecina era alguien muy rara y que en su casa llevaba a cabo rituales y todo tipo de trabajos. A veces iban personas a verla para que las limpiara o incluso a que hiciera embrujos. Él juraba que desde que había llegado esa mujer habían sucedido cosas raras en la vecindad y que había pasado cosas inusuales en su cuarto, desde que se movieran cosas de la nada, así como ver sombras. Y también nos comentó algo turbio, que la mujer supuestamente hacía sacrificios de animales ahí, y que casi a la par de que la señora había llegado a la vecindad, personas peligrosas, las cuales estaban metidas en cosas turbias, habían llegado también, y era como si estos se acercaran por las malas prácticas que hacía la mujer, o la mala vibra que emitían todos los rituales oscuros que hacía. Esto es lo que me dejó pensando, lo que yo sentí cuando se abrió la puerta. Siento que fue algún tipo de entidad o algo parecido. Quizá eso abrió la puerta y tal vez fue invocado por la mujer. No lo sé. Esto pasó en el año 2017 y mi primo tan solo duró unos pocos meses después. Y por lo que me cuenta llegó a ir de nuevo a la vecindad, pero jamás vio algo raro otra vez. El tan solo estar un día ahí, de noche, me hizo darme cuenta que bastantes cosas turbias suceden en este sitio, tanto por el lado de la delincuencia, así como por los fantasmas o lo paranormal, si es que quieres verlo así. Y por tus relatos sé que esto es lo que más se habla acerca de la Merced. Esta es mi anécdota y espero que me hayas leído. Te deseo mucho éxito, Stan. Mónica nos cuenta: Stan, llevo escuchándote desde el 2021 con un relato de un Cristo que se mueve y he sido fan desde entonces. La verdad no me motivaba a mandarte mis relatos paranormales, pero mi madre me motivó a hacerlo y espero puedas poner esta historia en tu canal. La historia tiene que ver con la Merced, con las últimas historias que has hablado acerca de este lugar.
Verás, hace unos años ayudaba a una tía a su negocio de frituras afuera de una secundaria de la colonia en donde vivo. Yo vivo por Iztapalapa y cada sábado la acompañaba a resurtirse. Compraba chetos, papas, dulces y todo tipo de golosinas para la venta. Mi tía ya era clienta de una dulcería que se encuentra dentro de la nave mayor de la Merced. Ahí siempre iba con una señora que al parecer conocía de muchísimos años. Y ella comentaba cómo es que esta señora le decía que espantaban en su local. Y recuerdo que mi tía se quedaba muchas veces hablando con esta señora. Y yo estaba ahí con ellas escuchando todo lo que decían. Y mientras hablaban, recuerdo que a veces se caían bolsas de chetos que estaban apiladas afuera del negocio. Era como si alguien las tirara con fuerza. Una vez, recuerdo muy bien cómo una de las paletas, de esas de cajeta, que vienen como en tiras y que estaba colgada desde el techo, se empezó a mover, primero de forma suave, como si el viento la moviera, pero era adentro del mercado, por lo que no había corrientes de aire, y después se empezó a mover violentamente, como si una persona le hubiera dado un golpe y se hubiera movido. Esto lo vimos la señora, mi abuelita y yo. Esto fue bien raro. En una ocasión, fue sola mi tía a resurtirse. No recuerdo por qué no la acompañé. En esa ocasión, ella vivió algo que yo considero fuerte. Te cuento por qué. Ella llegó al negocio. Dice que llegó de lo más normal, como cualquier otro día. Llegó y en el negocio estaba una chica. Dice que era como de unos 20 años, medio bajita. Esta chica la saludó y le preguntó qué iba a llevar. La chica empezó a escuchar lo que mi tía quería. Es entonces que después de escuchar a mi tía y decirle que esperara un momento, se puso abajo del mostrador. Mi tía asegura que pasaron tan solo unos minutos cuando llegó la señora del negocio. Se acercó mi tía, diciéndole que había dejado solo el negocio porque había ido al baño. Se saludaron y la señora le preguntó qué iba a llevar. Mi tía le dijo que la chava ya la estaba atendiendo. La señora puso un gesto extraño y le preguntó: ¿cuál chava? Y mi tía respondió que la que estaba dentro del local. La señora confundida le dijo que no había nadie dentro. Hasta invitó a mi tía a pasar. Y en efecto, no había nadie en el local. Dice mi tía que vio por todos lados y no había nadie. No había un lugar en donde se pudiera esconder a alguna persona. En ese momento ella sintió cómo se le congeló el cuerpo cuando vio que dentro del local no había nadie. La señora no la vio con ojos de incredulidad ni nada parecido, sino todo lo contrario. Le dijo que seguramente había visto a algún fantasma, algún ente, ya que suelen contarse historias similares en el mercado, y de entre las cosas que recuerdo nos comentaba esa señora que se aparecía una niña en el mercado cuando anochecía. Yo al principio creí que nos estaba tomando el pelo, pero cuando vi esos eventos aleatorios que nos sucedían con tan solo estar ahí en el mostrador, así como lo que le pasó a mi tía, eran suficiente para creerle. La señora comentó que no era el único local donde este tipo de cosas pasaban y que algunos de sus amigos locatarios presenciaban esta clase de situaciones, aunque no todos. Dejé de trabajar con mi tía hace unos años y ella sigue vendiendo afuera de la secundaria, pero ya no le he preguntado si la señora le ha comentado otras cosas referentes a esto. Pero si es así, te estaré mandando otro mensaje, compartiendo contigo si es que ha visto otras cosas. Gracias por leerme, Stan. Alfonso nos cuenta: buenas noches, Stan. Vi tus videos de la Merced y eso me hizo recordar una historia que me pasó durante la pandemia. Verás, mis papás eran locatarios aquí en la Merced y yo también lo he sido desde joven. Vendo todo tipo de dulces. Lamentablemente en el 2020, durante la cuarentena, tuvimos que cerrar. Esto no te imaginas cómo afectó a los negocios de toda la Merced. Mucha gente directamente perdió mucho de su patrimonio para sobrevivir. Yo iba de vez en cuando porque familiares y amigos me encargaban dulces e iba a sacar la mercancía. Había veces que me quedaba hasta tarde con la cortina cerrada para que no se dieran cuenta sobre lo que hacía, ya que muy probablemente, si me veían, me podrían multar, y así lo hacía. Tengo mi puesto cerca de la avenida Circunvalación, y a unos metros se encuentra una iglesia, la iglesia de Santo Tomás Apóstol.
en la cual, cuando era el día de la Virgen de la Merced, siempre hacían misa y los locatarios nos cooperábamos para hacer comida o llevarle música, así como también los típicos sonideros. Pero debido al confinamiento mundial en el 2020, ya no le hicimos nada porque todo estaba cerrado y obviamente también la iglesia. Era muy triste ver todas las calles sin gente, los locales cerrados y también ver la iglesia solitaria a puerta cerrada. Era como si se hubiera acabado el mundo, sobre todo que en la Merced siempre hay mucha gente y siempre está el movimiento, pero en esos días era muy distinto. Cada vez que pasaba por ahí, volteaba y me quedaba unos minutos rezando y admirando la iglesia, recordando cuando hacíamos la fiesta de la Virgen. También rezaba para que esto terminara pronto, ya que me afectó mucho no trabajar. Como te comentaba, que a veces iba a mi local, tuve que ir el día que le hacíamos la fiesta a la Virgen de la Merced, que era en septiembre. Ya había ido un poco tarde, pero aún así, me quedé hasta tarde para contar la mercancía y también aproveché para limpiar un poco. Cuando menos vi, ya eran las 11 de la noche. No supe en qué momento se me pasó tan rápido el tiempo, que ya era muy tarde y tenía que regresar a mi casa en el metro, y tenía que llegar casi a la estación Eduardo Molina, que es por donde vivo. Cerré rápido mi local y me dirigí al metro de la Merced. No había ni una persona en la calle, ni carros pasando la avenida. Cuando llegué a donde está la iglesia, escuché como alguien lloraba. Era un llanto de mucha tristeza. Me asomé por la puerta y me persigné. Volteé hasta donde la vista me permitía, pero desde afuera de la iglesia no se veía a nadie. Pero sí escuchaba llorar a alguien. Me quedé unos segundos, completamente extrañado pero curioso. Me quedé unos segundos viendo, hasta que por fin vi de quién provenía el llanto. Era una mujer, la cual traía un vestido y traía también un manto. Esta se veía completamente extraña, o más bien era como si caminara raro. No daba el paso como una persona, sino que caminaba de un lado hacia otro para moverse. Le empecé a llamar ya que solo la veía de espaldas. Creí que estaría en peligro o algo parecido. Esta persona se dirigía hacia la iglesia, ya que si no lo sabes, esta iglesia tiene patio, y esta mujer estaba a mitad de este. Le pregunté si todo estaba bien, si necesitaba ayuda, y cuando dije eso se detuvo, y empezó a voltear su mirada. Pero como te digo, se veía extraña. Cuando empezó a voltear su ropa no se movía, como si estuviera rígida a ella. Ya cuando estaba totalmente en mi dirección, pude ver su rostro, inexpresivo. Eso no era humano, y era una figura de una virgen, la cual está dentro de la iglesia. No podía moverme, sentía mis pies pegados al piso, y la figura se comenzó a acercar hacia mí. Miré hacia mis pies, y después volví a voltear a la iglesia, y esa figura ya no estaba. Pude salir como de esa especie de trance, y me fui hacia el metro. Todo el trayecto estaba asustado de que se me fuera a manifestar algo parecido. Quizá en el vagón o en los pasillos del metro. Y afortunadamente solo quedó en eso. Y al llegar a mi casa mi esposa me preguntó el por qué venía en ese estado, ya que me encontraba completamente alterado. Le comenté que había visto una virgen y que muy probablemente ella estaba llorando porque fue el primer año que no la festejamos. Mire, yo he escuchado otras historias parecidas en donde figuras religiosas se mueven o incluso lloran. Quiero imaginar que algo muy parecido sucedió con esta figura de la iglesia, ya que era mucha coincidencia que pasara el mismo día de su festividad. Y actualmente, cuando son las fiestas de la Virgen de la Merced, siempre le llevo algún ramo de flores o algún presente. Y es que puedo decir de primera mano que tal vez la vi, aunque no estoy seguro si eso fue bueno o malo. Las siguientes historias son pequeñas anécdotas que varios suscriptores tuvieron visitando la Merced. Estos relatos quedaron al final por ser historias cortas, pero no por eso menos interesantes. La primera de ellas nos la cuenta Zack, y él dice lo siguiente. A mí me pasó algo muy fuerte. Hasta el momento lo tengo en la cabeza. Cuando tenía 20 años, me gustaba andar de caliente por esos ambientes. La verdad, no recomiendo ir ni para pasar el rato. La primera vez todo salió bien.
con una señora como si nada. Pero la segunda vez fue con una señora de carácter muy duro, y me latía ya que tenía buen cuerpo. Caminamos una cuadra, llegamos al motel, entramos al cuarto y todo estaba tranquilo. Estaba en el celular y me dijo muy seria, sin cortesía, sin nada. Dijo, págame. Le di el dinero y pasó todo. Pero cuando salió del cuarto, saliendo del motel a una cuadra, me paró una patrulla. Yo me extrañé muchísimo, porque me estaban culpando de trata de menores. Esto mientras me gritaban y me intimidaban. Desde el otro lado de la cuadra, alguien gritó, «No les des nada». Y es que obvio me di cuenta de la extorsión que querían hacerme. Me pasaron según a su jefe y que les tenía que dar dinero. Yo me mantuve firme y les dije que no tenía y que no tenía. Y me soltaron, pero les tuve que dar mis cosas. Solo saqué rápido lo que tenía y se llevaron mi mochila con mi uniforme de trabajo. Aquí solo puedo decirles, tengan cuidado, ya que no sé si la señora con la que estuve dio el pitazo o bien estos policías suelen hacer esto con regularidad y ya es su modus operandi. Rainbow nos cuenta. En la cuarentena mi mamá comenzó a vender tamales y fuimos por los chiles y hoja de plátano a la Merced. Por un inconveniente llegamos algo tarde a la Meche, como a las 5 p.m. Todo normal, todavía había bastante gente, pero lo raro fue en el regreso, ya para ir a nuestro camión, que sale antes de llegar a la estación Candelaria. Por más que caminamos, no podíamos salir de la Merced. Ya habíamos caminado bastante. Nos empezamos a estresar y mejor caminamos al lado contrario, hacia Circunvalación. Debo decirte que aquí, el número de ratas era impresionante. Nunca habíamos estado tan noche. Creo que estas salen una vez se oculta el sol. Las ratas de verdad estaban por todos lados. Parece que solo esperan a que bajen las personas y salen a buscar comida. Eran las 6 p.m., pero nosotras sentimos que fueron horas. Siempre vamos a la Merced y nunca nos había pasado algo similar. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias más de la Merced. Dime, ¿tú has vivido algo similar en este barrio antiguo? Si es así, no lo dudes y por favor, deja tu historia en los comentarios o bien envíamela a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Te pido me sigas a través de redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.